Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy, miércoles 5 de julio 2023. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el predicador católico Memo López. Y antes de pasar con Memo, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi presente, mi pasado, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenas tardes, Memo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y como siempre, cuando podamos, con mucho gusto aquí vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, Memo. Pues adelante. ¿Ya en directo entramos? Sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy me han hecho el favor, el honor de invitarme para estar con ustedes para compartir este tema maravilloso sobre la misericordia, que pues de hecho de alguna manera lo tenemos fresco porque 2015-2016 tuvimos el año de la misericordia y aparte ahorita está pues muy en boga todo lo de la Divina Misericordia. Entonces yo creo que estamos muy de alguna manera cerca del tema, y ya sea en conocimiento, ya sea en experiencias, y aquí me toca pues compartir un poco con ustedes sobre este tema maravilloso, que es tan maravilloso que simplemente uno de las características de Dios, así como decimos Dios es amor, también podemos decir Dios es misericordia. Son unas maneras para definir un poco a Dios, una de sus características. Entonces, el tema es apasionante, es maravilloso, es muy profundo, y pues vamos a entrar un poquito al tema con la idea de compartir la base bíblica, teológica, pero para después entrar también a algo de oración, donde le demos la opción a que no quede en pura teoría, sino tengamos el otro momento de compartir la vida y experimentar a ese Dios maravilloso que tenemos entre nosotros. Ahí les daré algunos testimonios de la misericordia de Dios, de cómo Dios actúa, y que nos animen en la fe a entrar en el momento de oración y abrirnos nuestros corazones a Él. Bien, vamos a entrar entonces en tema. Les voy a poner un PowerPoint para que sea muy fácil de que me vayan siguiendo, no quede puras palabras, sino también tengan imágenes que nos ayuden a lo que vamos compartiendo. Por favor, ¿me pueden decir si Sí, se sí ve se la ve. imagen? Ajá, Sí, se ve la sí, imagen. Perfecto. claro que sí. Bien, entonces decíamos que el tema es la misericordia y tendremos como base el documento que sacó el Papa Francisco sobre el año de la misericordia. Vamos a poner esto aquí. Bien.
Un poquito de presentación. Bueno, soy Guillermo López Miranda de Guadalajara. Estoy casado con 2 hijos. Ya estoy viviendo aquí en Houston desde hace año y medio. Y desde aquí estamos compartiendo un poquito de lo mucho que Dios nos da, nos regala. Tienen mis datos por si se ofrece o algo, aquí los tienen, ahí está el celular y iremos compartiendo un poquito sobre mi persona. Estudié la carrera de Administración de Empresas en Guadalajara, Jalisco. Después estudié por ahí una maestría sobre todo en Ecología Emocional o Inteligencia Emocional, que es de lo más actual, pues, que de lo que trabajamos. Y yo realmente trabajo, aunque tengo 46 años en la evangelización, me ha ayudado mucho la psicología para entender mejor el trabajo que realizamos como evangelizadores. Entonces, damos también una consultoría personal o de grupos, o todo lo que yo doy va muy, muy integrado entre la parte humana, el desarrollo humano, con la parte espiritual. Es algo que le llamaríamos psicoespiritual, que es lo que más o menos yo trabajo. Ya dije alguna idea, tengo 46 años en esta situación de evangelización, y pues eso me ha permitido que a través del estudio y a través de la experiencia ir armando todo un esquema de acuerdo a lo que la iglesia nos pide para poder tener un buen crecimiento, un buen desarrollo humano espiritual. Y la iglesia, que es muy sabia, nos invita a que busquemos tener una formación integral. Y para que una formación sea integral, hay 4 áreas básicas que se necesitan para que sea integral. La espiritual, y ahí armamos algunos talleres. Todos son talleres, lo que ustedes ven ahorita son talleres en la dimensión espiritual, talleres de 6, 7, 8 horas. En la parte espiritual, en la parte humana, comunitaria, que es donde estamos trabajando fuerte porque sentimos que es de la parte más floja en nuestras comunidades. La dimensión intelectual, que así le pusieron en el documento de Aparecida, Brasil. Y básicamente es la parte catequética, teológica, cursos o talleres. Luego viene la dimensión pastoral y misionera, que ahí me gustó. La idea fue poner documentos de iglesia que deberíamos conocer todos los laicos. Estamos en estos procesos, pues, de crecimiento y de compartir. Y otro tipo de cursos que ya piden precio, ya sería un extra. Entonces, estos talleres son los que hemos armado con tiempo, con muchas experiencias, y nos ha dado buenos resultados, muy buenos resultados. Y aquí es lo que nosotros ofrecemos como ministerio nuestro se llama así, Memo López como responsable principal, Evangelización Integral Activa. Ahí es como se llama mi ministerio, con el que tengo un grupo de personas que trabajamos en poder ofrecer todos estos talleres, cursos para nuestras comunidades. Bien, el tema, pues, la misericordia es el que hoy nos toca y al que vamos a ir entrando. Les comentaba que en el año jubilar extraordinario fue el año de la misericordia, del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del 2016. El Papa convocó y que reflexionáramos sobre este tema. Entonces vamos a ir entrando. Aquí vemos que primero vamos a tratar de entender la palabra misericordia. Aquí hay una descripción, una definición, mejor dicho, de la palabra, y que nos puede ayudar a aterrizar a lo que quiere significar. Dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación. Por eso vamos a tener al final un momento de oración en esa línea, el perdón, de la reconciliación, para que haya sanación y liberación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles. En determinadas ocasiones es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Su etimología del latín misere viene de miseria, necesidad, y cordis, de corazón, y el final del ia, hacia los demás.
significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Es una definición un poco larga, pero creo que muy clara y ayuda para poder ver un poquito la dimensión de todo lo que significaría la palabra misericordia. Y así fue como el Papa lo mencionó. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esto lo pueden ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Y pues claro que es una meta muy alta, ¿verdad? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Vamos a ir profundizando estas palabras ahora sí que yo diría tan elevadas y tan profundas, que vamos a pedirle a Dios que nos haga entenderlo ahora sí que a nuestra mentalidad, a nuestra capacidad, para tratar de vivirlo. Y eso sí, en la vida práctica Jesús vino a enseñarnos esto. Y el documento empieza con eso. Empieza hablando de que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y es maravilloso porque aquí ahora sí, quiero conocer al Padre, como le decía Tomás a Jesús, pues muéstranos al Padre y te creeremos. Dice, pues tanto tiempo tienes viéndome y no te has dado cuenta, el que me ve a mí ve al Padre. Pues Jesucristo nos muestra al Padre. Jesucristo, por eso podemos decir, es el rostro de la misericordia del Padre. Quien ve a Él, ve al Padre. Juan 14:19. Jesús revela la misericordia del Padre y vamos a algunos puntitos sencillos, pero importantes. Jesús revela la misericordia del Padre. Misericordia. En palabras muy sencillas pero claras sería ver la necesidad, la miseria del otro y yo atenderlo, ayudarle con todo mi corazón. A ver si así queda un poquito más sencillo y más claro. Otra vez. Misericordia sería ver la necesidad, los problemas, la enfermedad, el dolor del prójimo, del otro, y que me duela en mi corazón a tal modo que mueva a mi ser a ayudar al necesitado. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Dice que si vamos al Génesis, viene todo lo de la creación, pasa el Éxodo, segundo libro, y nos va a hablar de la liberación ya del pueblo de Israel que está sometido, está esclavo en Egipto. Está esclavo en Egipto y dice la palabra maravillosamente que cuando Dios habla con Moisés en la zarza ardiendo, le dice, hasta mí llega el dolor, el sufrimiento, el grito, pidiéndome el auxilio, la ayuda. ¿Y qué hace Dios? Dios ve nuestra miseria, nuestra esclavitud, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y Él es nuestro Padre, Él nos creó. Dice la iglesia, nos creó por amor para amar. Entonces, todo el amor de Dios que nos creó a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26, 27, todo su amor lo hizo en la creación hacia nosotros. Por eso, el Padre no nos puede dejar de ver, porque somos sus hijos amados. Entonces, Dios Padre ve a sus hijos sufriendo de esas esclavitudes, como hoy podría ser, de hecho, teológicamente, Egipto significa lugar de esclavitud, lugar de sufrimiento, de dolor y de muerte. Eso significa teológicamente, en la parte negativa, Egipto. Entonces, en Egipto es todo eso que me hace esclavo, que me hace sufrir, que me enferma, que rencores, envidias, celos, tanta cosa que puede haber que me lastima, me daña y me esclaviza. Y Dios sabe que estamos sufriendo. Pero dice que el pueblo de Israel volteaba hacia arriba diciéndole, Dios de nuestros padres, sálvanos, rescátanos, mira cómo sufrimos. Y Dios, que no puede ver, decíamos, sufrir hacia sus hijos, envía a Moisés, le dice, te envío para que liberes a mi pueblo, a mi gente. Entonces ahí está. Dios ve la miseria, la necesidad de aquel que sufre y no se puede quedar sin acción. Porque el amor es acción. Eso es otro punto clave que necesitamos ir entrando ahorita. El amor como palabra no significa realmente nada.
Las acciones son las que dicen si hay amor o no hay amor. Entonces las acciones son las claves del amor. Por eso el perdonar, por eso el confiar, por eso el dar la mano, el ayudar, el servir, son acciones de amor. Entonces ya vamos entrando. Dios que es amor nos invita, como dice la palabra, Dios que es amor nos creó por amor para amar, para transmitir ese amor. Entonces Dios que es misericordia viene a rescatarnos, a mostrarnos que Él es la misericordia, que es uno de los atributos de Dios, se revela como el Dios misericordioso del Antiguo Testamento, y nos manda a su Hijo Jesús para decirnos, no hay mayor amor, no hay mayor muestra de misericordia que mandar mi propio corazón. Jesús es el corazón encarnado, es el amor de Dios encarnado. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. O sea, Jesús no solamente, siendo Dios, no solamente quiso ser Dios, sino quiso ser humano como nosotros. Eso es misericordia. Otra vez, nuestro Padre Dios, viendo cómo estamos en este mundo, desviándonos, dañándonos, destruyendo nuestro propio planeta. Somos un caos, la verdad. Y otra vez Dios dice, no, voy a mandar la solución completa, total. Y nos envía a su propio Hijo. Por eso el que ve a Jesús ve al Padre. Porque Jesús es el corazón del Padre, Jesús es el amor del Padre, Jesús es la misericordia del Padre. Y así vamos a ir entendiendo entonces ahora sí el proceso de lo que Dios va a hablar de la misericordia. Entonces nos va a decir, Jesucristo es la misericordia del Padre. Esta palabra misericordia es la síntesis del misterio cristiano. Pues lo que estamos comentando de alguna manera, ya la síntesis es, un cristiano que es alguien que aprende a ser misericordioso como Jesús, como nuestro Dios es misericordioso. Por eso decíamos, Lucas 6:36, Jesús dijo, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Podríamos decir, sean misericordiosos como mi Padre y yo somos misericordiosos, podría decir Jesús. Ella se vuelve viva, visible y alcanza su culmen en Jesús de Nazaret, quien con su palabra y con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. Entonces fue algo de lo que dije, me adelanté un poquito, y decirles, sí, Jesús viene a salvarnos, sí, pero también viene a enseñarnos a vivir. Y Dios, que es misericordia, nos invita a vivir en la misericordia. En el número 2 del documento del Papa diría, la misericordia, fuente de alegría y serenidad y de paz. Y aquí es donde voy a centrar mucho de lo que estamos hablando, porque de esto, de hecho, al final que hagamos una oración, va a estar centrado en esta lectura que me gusta mucho y siempre, desde antes de que el Papa la tomara o la tocara yo la usaba mucho en lo personal, para mí y para algunos cursos. Se las quiero leer directamente de la palabra, de Lucas, capítulo 1, versículos 78 al 79. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz, luz con mayúscula, de lo alto, se refiere a Jesús, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ahí está lo central. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, las entrañas, lo más profundo, teológicamente es los sentimientos más profundos de Dios, lo más profundo de Dios. Entrañas aquí es una palabra para decirnos, pues, todo lo que hay dentro de ti, desde el corazón, en el estómago, o sea, todo desde lo más profundo de tu ser, lo que quiere decir, desde lo más profundo de los sentimientos de Dios, que es misericordia, ahí está. O sea, Dios en lo más profundo de su ser es misericordia. Pues desde lo más profundo de Dios, que es misericordioso, nos hará que nos visite una luz. O sea, ya estaban las profecías. Una luz, decíamos con mayúsculas, y si es mayúscula es una persona, y esa persona es Jesús. En algunas otras Biblias va a decir, hará que nos visite un sol de justicia, un sol de lo alto, o el sol, o el astro mayor, varias traducciones, pero una luz de lo alto se refiere al sol.
se refiere a Jesús. Entonces, Dios por misericordia desde las entrañas nos va a enviar a lo más profundo de su ser, de su interior, de su corazón, que es Jesús. ¿Y a qué lo envía? Claramente dice, a fin de iluminar. Por eso Jesús también va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. Por eso va a decir, al fin de iluminar a los que habitan en tinieblas. Y los que habitan en tinieblas, ¿dónde están? En sombras de muerte. ¡Qué maravilla! O sea, esta lectura maravillosa y en unos versículos nos narra pues, toda la misericordia y el amor de Dios. Entonces para que entonces nos va a sacar de las tinieblas y nos va a sacar de esas caminos de muerte que llevamos, sombras de muerte, para guiarnos nuestros pasos por el camino de la paz, por la salvación, la vida eterna. Y claro, la salvación desde este mundo. ¿Qué quiere decir? Desde que el momento que vivimos en la misericordia de Dios y vivimos en su divina voluntad, ahora sí, empezamos realmente ya estamos viviendo, así como en las entradas de lo que es el reino de Dios. Desde ahorita entramos en el reino de Dios. Claro, y la vida eterna pues ya va a ser el cielo, el reino, pero desde ahorita ya vivimos. Desde el momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón como tu Señor, tu Salvador, como la misericordia de Dios que vino a rescatarnos, a salvarnos, a darnos la vida nueva, ya estás viviendo en el reino del Señor. Porque la clave está ahí. ¿Quién vive? ¿Qué es el reino? El reino no es nomás algo teológico como algunos lo dicen. El reino de Dios sí es luchar por la justicia, luchar por la verdad, luchar por la igualdad, por la solidaridad. Sí es parte del reino. Pero solamente pueden realmente entrar a ese reino los que tienen al Rey en su corazón. Entonces el reino es Jesús. El Rey es Jesús. Entonces la clave de todo este anuncio que está diciendo en este momento Lucas está diciendo, hey, si esa luz que viene de lo alto no entra en tu corazón, no entra en tu vida, no entra el reino, no entra esa misericordia de Dios para salvarte, entonces tú, ¿cómo vas a hacerlo? No lo puedes hacer. Solamente los que han sido tocados por ese encuentro personal con Jesús, que es amor y misericordia, pueden transmitir ese Jesús, que es amor y misericordia, con sus vidas. Por eso yo insisto mucho en que no nos permitamos tener una fe de teoría o de cumplimientos. Eso no sirve. Yo tuve esa religiosidad desde niño hasta los 14, 15 años que me hice esclavo. ¿Cómo es posible que de misa diario, comunión diaria y esclavo de una pasión sexual, del sexo? Desde los 14 años no puede ser. Porque si de veras Jesús está en tu corazón, en tu vida, Él transforma todo. Estás entrando en el reino de Dios. Y la misericordia de Dios se mostró, pues claro, en muchas formas, pero en ese momento concreto, se muestra rescatándome de aquello que yo decía a los psicólogos, oiga, ayúdenme a salir, porque me siento como esclavo, quiero dejar esto y no puedo. Y no me pudieron ayudar. Y yo hice todo mi esfuerzo y no pude. Pero un instante, solamente un instante, de encontrarme con Jesús vivo. Y ahora sí lo podemos decir, un Jesús que habla, un Jesús cercano, no una teoría, cambió totalmente mi vida. Y me sacó de esas sombras de muerte. Me sacó de esas tinieblas. Y me empezó a llevar por un camino nuevo, por un camino de luz, un camino de paz, un camino de bendición. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que Dios te ama tanto que quiere entrar a tu vida y lo único que quiere es que le permitas entrar. Y empezar a quitar esos esquemas tan rígidos que teníamos, tan estructurados, como me enseñaron en catecismo de niño, que Dios nada más le habla a los santos y que un santo es el que nunca peca. Está lejísimos del evangelio eso. Que el mismo Jesús dijo, yo vine por los enfermos y pecadores, no por los sanos. Por eso se nos dificulta mucho a veces tener la experiencia de ese Dios vivo, que hoy la iglesia tanto quiere motivar y promover.
Jesús está vivo y Jesús sí está interesado en hablar, está interesado en entrar en tu vida y darte su Espíritu Santo para que tengas una vida nueva y te guíe su Espíritu Santo. Para que vivas ahora sí en la misericordia de Dios, vivas en la misericordia de Dios y puedas tú transmitir eso que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a continuar un poquito y entrando en este tema. Palabra misericordia revela el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo son pues la misericordia. La misericordia abre el corazón a la esperanza. Si Dios es misericordioso, todos tenemos esperanza de salvación, de ser felices en este mundo y en la vida eterna, por la gracia de Dios. Dice también el Papa en el número 3 que este tiempo es muy propenso, es momento clave para dar testimonio. Yo sí creo que hoy, como nunca, pues como hay más medios de comunicación, hay muchos intereses, la iglesia está siendo muy atacada. Pero en especial la familia, en especial el matrimonio. Necesitamos de verdad de estar muy pegaditos a Dios y ser testimonios de eso. Ser testimonios de que Dios está vivo con nuestras vidas. De llevar esa misericordia a aquellos que lo necesitan, que va a ser la clave para que crean. Dice el número 4, la iglesia sentía la responsabilidad de ser signo vivo del amor del Padre. El Papa Juan 23 era un papa tan maravilloso, tan espiritual, tan inteligente, tan humilde, que él a través de la oración, a través de toda esa revelación de Dios que tenía en su relación con Dios, cuando queda de papa, lo primero que dice, necesitamos abrir las ventanas, las puertas del Vaticano porque nos estamos asfixiando. Que decía, necesitamos una nueva corriente espiritual, una nueva experiencia que cambie nuestro intelectualismo, nuestra frialdad en vida. ¿Para qué? Pues ya va a decir el Papa, en nuestro tiempo, la esposa de Cristo, que es la iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. O sea, así a veces ahorita me recuerdo cuando leo esto, las partes como nuestros hermanos queridos, esperados, de que a veces todavía algunos proclaman todavía un Dios castigador, un Dios que ya viene el fin del mundo y tienes que convertir rápido. Qué tristeza. Y muchos en la Iglesia Católica a veces caemos en eso. Dios no castiga. Dios es amor. Claro que sí llama la atención, sí, pero Dios no castiga. Hay muchos que pelean con esto, que no castiga, pero el Papa, los documentos nuevos de la Iglesia, va a decir, Dios es amor. Dios es perdón. Dios es misericordia. Y la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Por eso a mí me cuesta creer en tantas profecías donde viene el castigo divino, viene el castigo de... Pues si Dios vino porque ya estábamos mal, no porque estuviéramos bien. Piénsenlo bien, por favor. Dios ha venido cuando estamos mal, no cuando estamos bien. Me refiero a eso, viene con todo su amor y misericordia a rescatarnos. Pero bueno, ahí sí los dejo un poquito en sus criterios. Pero yo el Dios que conozco es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que viene a rescatar, a apoyar y a guiarnos por este nuevo camino del reino de Dios. Y ya el Jesús ya entra ya ahora sí a explicar la manera práctica de lo que es ser misericordioso. Por ahí llegan en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 29 al 37, nos va a hablar claramente de pues lo que es la misericordia, para que no quede dudas. Porque sí, hay mucha gente como que todavía tiene dudas. O no dudas, a lo mejor no tienen el conocimiento completo, ¿verdad?
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Lucas 10, 29 dice, perdón, un poquito antes. Dice en el versículo 25, se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba a Jesús. O sea, era una pregunta para poner a prueba a Jesús. No era porque estuviera interesado en aprender. Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? Tú la conoces bien, eres levita. ¿Cómo lees? Y respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Entonces, vuelve a ir sobre Jesús con el plan de ponerlo a prueba. Y él le dice, pero queriéndose justificar, dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y él al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas y echándole en ella aceite y vino, y le montó luego sobre su propio cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Y Jesús pregunta, ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo de que cayó en manos de salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Vamos a entrar un poquito en esta imagen. Claramente Jesús le está pues enseñando y mostrando el camino, pero también les está diciendo cosas muy duras. Fíjense todo lo que está pasando aquí. Ya vimos en el primeros versículos, quieren poner a prueba a Jesús, siempre buscaban que contestara algo mal para poderlo atacar, para decir que estaba mal, para que la gente no lo escuchara y no lo siguiera, no creyera en él. Y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús se la pone fácil, pues tú eres experto, a ver, tú dime cuál es. Y lo contesta, dijo Jesús, sí, estás bien. Porque en ese tiempo, ojo, había un problema, como siempre hay los conservadores y los liberales. Y los conservadores decían que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y hasta ahí. Y otros decían que no, que tenía que también que era amar al prójimo porque Dios de alguna manera estaba en el prójimo. Pero hasta ahí. Entonces, lo que Jesús hace es juntar, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los junta. Entonces, como contestó completo y todo, le dicen, haz eso y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús entonces empieza a contarles este cuento con enseñanza, ¿verdad? Va un hombre en el camino, es golpeado, asaltado, golpeado, robado y lo dejaron medio muerto. Ojo con lo que dice. Pasa un sacerdote, los que se supone que nos deben dar testimonio del amor de Dios y de la misericordia, y mejor lo rodearon. Ponle la razón que sea,
que porque no, porque lleva prisa por lo que tú quieras. Luego pasa otro, levita. Levita se supone que los que conocen mucho la palabra o enseñan la palabra de Dios. Y también le dio la vuelta. O sea, hablando de gente religiosa y que sabía. Y no hicieron nada. O sea, vieron la necesidad, ahí está la misericordia, vieron la necesidad del otro, pero no tuvieron el corazón para atenderlo y servirlo, ayudarlo. Pero luego dice, entra, pasa un samaritano. Un samaritano. Si supieran todo lo que significa la palabra samaritano, mucha gente lo lee, pero pues no sabe todo el fondo que tiene. Pero era la palabra para decir prostitución. Era la palabra para decir cerdo, lo más sucio. Acuérdense que los judíos no comían puerco, porque era lo más sucio que podía haber. Entonces les llamaban cerdos, les llamaban prostitutos. ¿Y por qué venía todo esto? Es algo muy interesante porque ¿quiénes eran los samaritanos? Eran sangre judía, que cuando estuvieron en Babilonia y ya quedaron libres, la gran mayoría se vino hacia Israel, pero muchos se quedaron allá. ¿Y qué pasa? Como nosotros aquí, muchas de México, que son católicos, se vienen acá, duran muchos años aquí, y algunos hijos o parientes mezclan un poquito nuestra fe con otra fe, ya no es es católico, pero con otras ideas también, entonces se mezclan. Entonces, por eso para los judíos de Israel, los de Samaria y todos ellos eran los samaritanos, eran judíos que se habían prostituido. Entonces, era una palabra muy fuerte, es prostituto, prostituta, porque ustedes se prostituyeron en nuestra fe. Y entonces, por eso, para nosotros ustedes son cerdos. Es algo impuro, es lo peor. Eso era. Entonces, Jesús cuando le está diciendo eso, imagínense, lo está diciendo a gente que sabe. Le está diciendo, miren, esos que ustedes no dan ni un 5 por ellos, esos que ustedes para nada, ese sí tuvo misericordia. Y ustedes los sabios de la palabra, del conocimiento de Dios, de misa diario, de rosario diario, de mucha oración, no son capaces de mover su corazón para ayudar al necesitado. Wow, pues es una enseñanza muy fuerte, muy profunda, pero muy clara, muy, muy clara. Misericordia. Madre Teresa de Calcuta sí entendió que era la misericordia. ¿Cómo llevar la misericordia que ella experimentó con Dios? Llevarlo a los demás. Y ella que le empezaron a criticar mucho porque ella principalmente atendía a gente no católicos, musulmanes, hinduistas, de todo. Y el día que la vieron ahí, que la estuvieron entrevistando y la acompañaron cuando andaban con lo del premio Nobel, lo estaban estudiando y se hizo famosa, la andaban buscando, le pidieron que se la podían acompañar cuando salía a las calles, dijo que sí, fue a las calles y vio una persona que ya tenía hasta ratas y animales en el pecho. Ella llega, se los quita con sus manos, los quita todo, lo limpia, lo abraza y pone su mano en su pecho, su corazón. Y de hecho ahí surgió el comentario de uno de los periodistas que dijo que él ni por 1 millón o 5 millones haría eso, de dólares. Y Madre Teresa de Calcuta escuchó y que le dijo, yo tampoco. O sea, no han entendido. Esto no es por dinero, por quedar bien o por vanidad. Esto lo hago porque en esta persona yo veo a mi Jesús, a mi Rey, a mi Mesías, sufriente, el de la cruz. Y cada vez que tengo una persona así a punto de morir y sufriendo, yo estoy viendo a Jesús. Para mí que esa es la clave de la misericordia. Ella sí la encontró.
En este mundo que nos está separando tanto el racismo, el que soy mexicano, o eres colombiano, o eres venezolano, en este mundo que nos han querido dividir y dividir y dividir y dividir, Dios es todo lo contrario. Dios es unidad, 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 amor, amor, misericordia, porque sin misericordia no se puede tener la unidad. Porque las herramientas que Jesús nos dejó para la unidad, esta es la herramienta del perdón. Está la herramienta del perdón. Por eso tenemos que entrar en ese momento importante. Entonces la misericordia va a tener como base una de las principales armas, el perdón. Para que el perdón nos permita seguir en la unidad. Por eso Jesús se fue al extremo. ¿De qué sirve amar y servir a los que te aman? Ama, sirve a tus enemigos. Yo en este mundo tan acelerado, tan compulsivo, yo sí le sufro mucho porque yo soy un poco activo, acelerado y siempre ando como el sacerdote. Y veo a mi hermano tirado, esto y lo otro, y oro por él y me voy rápido y me paso y no lo... Y a veces digo, ¿no podré ir un poco más en calma, más en paz y tratar de entender? Es muy fácil decir y juzgar al otro, está así porque lo busca, o está así, no le apoyo porque si le ayudo va a ser droga. Pero ¿acaso no podría llevar yo a veces lo hacía, canastita con fruta, o llevar galletas, agua y dárselos? O sea, que no quede, ¿cómo entender esas palabras de Jesús? Al que te pida, dale. Y es que el evangelio es tan sencillo que mejor lo complicamos porque vivirlo nos cuesta. Y no hay otra cosa que falta de misericordia. Pues Jesús vino a mostrarnos que es el único camino. Pero no estamos solos. Miren, el número 4 nos va a decir: Jesucristo, resucitado con su fuerza, nos acompaña y sostiene. Seamos conscientes y tratemos de verdad ver al prójimo con los ojos de Jesús, no con mis ojos, porque yo estoy convencido que yo no. Yo muy fácilmente busco una excusa. Tratar de ver al prójimo como Jesús lo ve. Fíjense, el Espíritu Santo conduce los pasos del creyente para cooperar en la obra de salvación. Entonces, si yo veo al prójimo con los ojos de Jesús, como Madre Teresa lo hacía, el prójimo se va a sentir amado. Y entonces va a poder abrir su corazón para que el Espíritu Santo también toque con el amor de Jesús y lo convierta, lo salve por el amor de Dios. Pues Jesucristo está en la iglesia, y si la iglesia es de Jesús, el estandarte de la iglesia debe ser el amor, el estandarte de la iglesia debe ser la misericordia. Para ir al encuentro de la persona, dice el documento, llevando la bondad en el número 5 y la ternura de Dios. Fíjense ya el Papa cómo se va yendo a cosas más sensibles. La ternura de Dios. La misericordia, cualidad omnipotente de Dios. Ya cuando nos va a hablar después de las tres cuentos de la misericordia del Padre amoroso, misericordioso, de la oveja perdida, la dracma perdida, entendamos la misericordia. Ya nos dice el Salmo 186, porque es eterna su misericordia. La misión de Jesús es revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor y el amor es misericordia. Primera de Juan 4, 8, 16.
Fíjese qué maravilla. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que movía a Jesús en todas sus acciones? En el número 8 nos dice el documentito, dice, la misericordia de Dios. Y entonces vemos a Jesús, al paralítico, vemos a Jesús con el ciego, vemos al leproso. ¿Y qué es lo que movía a Jesús a tocarlos, a liberarlos, a sanarlos? La misericordia. Por eso curaba a los enfermos. Por eso liberaba a los esclavos de Satanás. Otra vez, él no puede ver a alguien sufriendo sin querer hacer algo para rescatarlo, para salvarlo, para ayudarlo. Ve a Mateo, cobrador de impuestos, según él muy feliz porque tenía mucho dinero, porque robaba mucho y demás, lo que el mundo decía. Tenía todo para ser feliz, pero sabía que no era, y le toca en su corazón. Necesito ir a comer a tu casa, aunque necesitamos hablar tú y yo. Porque Jesús no ve lo de fuera, ve tu corazón. Y Él sabe que necesitamos mucho de su amor, mucho de su misericordia. Y las parábolas, pues, de la misericordia, que decíamos, es capaz de dejar 99 para ir a buscar a la perdida. Pues hoy, Día de la Misericordia, podemos decir, a través del tema, podemos pedirle a Dios que tenga misericordia y nos rescate si andamos fuera del redil. Que a lo mejor estamos tan lastimadas y hemos caído a tantas esclavitudes que se nos hace difícil creer en Dios o volver al camino de Dios. Tú no puedes, pero si tú le permites a Jesús, Él sí puede ir por ti. Él te puede llevar con su amor y su misericordia, abrazarte, porque su misericordia es más grande que nuestro pecado. Y Él nos va a perdonar y liberar y demostrarte que lo que quiere es que te des cuenta que te ama. Y va a haber una gran fiesta en el cielo si tú aceptas su amor incondicional de Él. Él te ama incondicionalmente. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Y como el Padre misericordioso recibió al Hijo que se había alejado, así te va a recibir Jesús. Así te recibe el Padre con todo su amor, con sus brazos abiertos. Dice que el papá se iba acá en los más altos del cerro, de la montañita, para ver si veía a su hijo que se había desviado, se había alejado, volver. Volver volver a su abrazo, a su misericordia, a su beso, a su protección. Él no lo juzgó, por más que el hijo traía esos sentimientos de culpa. Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios, contra todo lo que yo creía y contra ti. Ni se preocupó en responderle eso. Mi hijo ha vuelto, mi hijo ha regresado. Preparen la fiesta, traigan lo mejor, vistan, lo pongan en el anillo, las sandalias. No lo dejaba no lo soltaba, no dejaba de abrazarlo y besarlo. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra necesidad. Aunque la gente no te entienda, aunque la gente tú sientas que quiere abusar de ti y abuse, tú perdona. Sé inteligente para dar y a veces es conveniente no dar, pero ahí con todo el corazón y el discernimiento de Dios. Pero siempre ama, siempre sé misericordioso, misericordiosa. Por eso así entendemos ahora sí, por qué la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia, porque Dios es misericordia. Si nuestra iglesia ahora sí como comunidad no entendemos qué es vivir en la misericordia, no estamos entendiendo el evangelio, el corazón del evangelio. Ya San Pablo dirá, ser buenos, ser misericordiosos, ayuden, sobre todo empiecen con los de la comunidad. Empieza a revisar más tu familia, tu pequeña comunidad, necesidades, la parroquia, tu grupo, movimiento, cuáles son las necesidades, en qué puedo ayudar.
ser misericordioso. Bueno, decía el Papa Juan Pablo II, si el mundo se olvida de la misericordia, se está olvidando de Cristo, porque Cristo es misericordia. Y Jesús dijo, yo vine a prender un fuego, ¿y cómo me anda por prenderlo? El fuego de su amor, el fuego de la misericordia, el fuego de su Espíritu Santo, que es el que nos muestra y nos enseña a ser misericordiosos. Entonces, por eso, ahora sí, tarea, la iglesia que somos todos los bautizados, tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios. Corazón palpitante del Evangelio. La misericordia es la clave. Primera verdad de la iglesia es el amor de Cristo, que es misericordia. Volvamos pues a hacer esos que Dios quiere, misericordiosos. Ahí en Lucas 6:36 nos habla parte de lo que es la misericordia. Ser misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. Y dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenéis y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Dad, den y se les dará. Y serás medido con la misma vara que tú midas. Ahí están, cosas prácticas para ir entrando, ahora sí, aterrizando ya a lo que es la misericordia. Ya vimos que nos lo pidió como iglesia. Ya vimos que a nivel personal la iglesia nos invita a que lo transmitamos al mundo. Y miren lo que dice aquí, el tema particular que interesa al Papa se encuentra en el número 15, las obras de misericordia espirituales y corporales. Ya el número 15, ¿qué nos va a decir del documento? Vamos a lo central, vamos a aterrizar todo eso que hemos hablado. No hay de otra. Las obras de misericordia son las claves, para que no quede como algo así etéreo, así imaginario, no, aterrizado totalmente. Dios es amor y por amor se encarnó, no para nada más escucharnos, vino a encarnarse, a vivir entre nosotros, vivir como nosotros, sufrir como nosotros y más que nosotros. Y ahí va exactamente las obras de misericordia. La obra de misericordia tiene que ser vida, realidad, no teoría. Entonces, ¿qué son pues estas obras de misericordia? Son acciones, o mejor dicho, sentimientos y actitudes, dijimos el corazón, la emoción y la actitud, las acciones, que hacen efectivo y concreto el precepto del amor fraterno, distintivo de los cristianos. La Iglesia nos propone practicarlas y vivirlas en todo tiempo y en toda ocasión, pero especialmente nos las recuerda para que sepamos ponerlas en práctica a lo largo de la Cuaresma, como una buena preparación al misterio pascual de Cristo. Toda la vida hay que vivirlo en misericordia, pero que fue una presentación que por ahí salió sobre ello. ¿Y cuáles son pues esas obras de misericordia? Pues hay espirituales y corporales. ¿Cuáles son esas obras de misericordia espirituales? Ahí los tienen. Enseñar al que no sabe. Fíjese cómo hay muchas acciones con las cuales tú puedes ser misericordioso. Dar buen consejo a los que lo necesitan. Corregir al que se equivoca. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Rezar por los vivos y por los difuntos. Te aseguro que más de una de estas puedes hacer. Vamos ahora a las corporales. En las corporales, ¿qué va a decir? Enterrar a los muertos, visitar a los presos y redimir al cautivo, alojar al que no tiene casa y al peregrino,
visitar a los enfermos, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento. Ahí tenemos la manera ya práctica, concreta, de ser misericordiosos, para que no nos queden dudas. Y sí quiero ya ir terminando para entrar a la oración con una reflexión. Si ustedes van a Mateo 25:31, que nomás lo voy a comentar, es la lectura en lo que dice que llegará el tiempo en que el rey va a poner a las ovejas, va a llamar a todos, y a las ovejas del lado derecho y a los cabritos del lado izquierdo. Y les dirá a las ovejas del lado derecho: vengan, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me ayudaste, estuve enfermo, fuiste a visitarme, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recibiste en tu casa. Obras de misericordia. Y luego le dice a los de la izquierda: ustedes se van al fuego eterno, y les repite lo mismo, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste, estuve en la cárcel, no me ayudaste, estuve enfermo, no me apoyaste. Les repite lo mismo. Y cuando en la Biblia aparece 3 veces lo mismo, es para decir que quede bien reafirmado esto, bien claro que esto no se pueden mover de esto así es. Entonces el juicio final, fíjate, no te está preguntando si oraste o no oraste, no te está preguntando de rezaste o no rezaste el rosario, si fuiste a misa o no fuiste a misa, fuiste al grupo o no fuiste al grupo, te está preguntando, ¿amaste o no amaste? ¿Fuiste misericordioso con tu prójimo o no lo fuiste? Eso es el juicio final. El juicio final es el amor. ¿Tuviste misericordia con el necesitado o no tuviste misericordia con el necesitado? No nos engañemos. Es importantísimo, y si en ello estoy de acuerdo. Si yo tengo el encuentro personal con Jesús, que me habla, que me toca y que transforma mi vida, me mueve a hacer lo mismo con los demás. Y para pues yo mantenerme en ello, yo tengo que seguir con esa relación con Jesús. Yo por eso trato de ir a misa diario, trato de comulgar diario, oro diario, estoy cerca de la palabra, estoy en la comunidad. Pero todo eso tiene sentido cuando lo aterrizo con los demás, de la parroquia y fuera de la parroquia, con el prójimo. Hermanos, hay mucho que se puede profundizar. Hay unas devociones muy bonitas como la Divina Misericordia, pues que ustedes ya saben la historia, no voy a entrar ya ahorita en detalles, ya es muy conocido. Tiene hasta lo de la Coronilla de la Misericordia, que me encanta. Todo eso es maravilloso y es para mantenerte presente en tu interior al Dios vivo, y que lo importante es que aprendamos a ser misericordiosos, que vivamos como seres de misericordia, para que el mundo crea y se transforme. Yo voy a invitarlos en este momento a que cierren sus ojos. Voy a invitarlos este momento, primero a pensar en Dios. Un Dios que es amor. Ven, Espíritu Santo, toma nuestra imaginación. Muéstrame a Dios, Padre, Hijo, y a ti también, a la Trinidad. Como yo me los imagine o me lo quieras revelar. Y yo puedo ver que ustedes son una comunidad, una familia que son amor. Que hay mucha comunicación. Y la misericordia fluye en ustedes como algo natural, como el amor. Por eso eternamente ahí hay paz, hay bondad, hay servicio. Dios bendito de amor y misericordia, así como leímos en Lucas 1,
76. Hoy quiero tocar de lo más profundo de su ser Dios, que por esa misericordia que está en su ser, hoy queremos reconocer, aceptar que toda esa misericordia que es el amor y que se encarnó, se vino a estar entre nosotros en la persona de Jesús. Que como Juan nos decía, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y muchos no la recibieron. Él era la luz y no lo soportaron. Esa fue la luz que bajaba del cielo, Jesús. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Hoy Jesús está diciendo, déjame ser esta luz que entra a lo más profundo de tu corazón con toda la misericordia del Padre, y déjame rescatarte y mostrarte cuánto te amo. Entrégame tu miseria, lo que te lastima, lo que te tiene esclavo, lo que te hace sufrir, lo que te enferma, tus miedos, tus dudas, tu pecado. Dámelo. Para eso yo vine a este mundo, para que a través de mi sacrificio, mi dolor, mi sufrimiento y mi muerte en la cruz, yo pagué por todo eso. No tengas miedo, dámelo. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que mira que estoy a la puerta y estoy tocando. Déjalo entrar. Hay algunas personas que no lo dejan entrar, le tienen miedo a Dios, a Jesús, que es amor. No te va a pedir nada que no te haga feliz. Déjalo entrar. Y dile que hoy quieres experimentar, disfrutar de su misericordia, que es superior a mi pecado, a nuestro pecado, y que quieres sentirte amado, entendido, perdonado, escuchado, atendido, acompañado. Eso hace la misericordia de Dios. Dile ahí en tu interior, tengo sed de justicia, tengo sed de ser libre, tengo sed de amor, tengo sed de salud, estoy enfermo, tengo sed de vivir en la verdad. Son la sed del alma. Tengo sed de estabilidad. ¿Cuál es tu sed? Entrégasela a Jesús. Y Jesús, en este momento, por tu bendito sacrificio y por tu sangre derramada en la cruz, liberamos a nuestros hermanos todo eso que los ata, los esclaviza, los enferma, los daña. Igualmente, Señor, en este momento queremos perdonar como parte de nosotros, actuando en misericordia como tú en nosotros. A ejemplo tuyo, Jesús, queremos ser misericordiosos y perdonar a las personas que más nos han dañado en la vida, a los que no nos comprenden, a los que han abusado, a los que siguen abusando, a los que sentimos que nos pisotean. En este momento los perdono, Jesús, a mis enemigos, y me perdono a mí mismo por ser tan duro, tan estricto, por no tener misericordia para mí. Hoy me abrazo a ti, Jesús, abrázame fuerte y déjame sentir tu misericordia y tu perdón para yo sentir el mío propio y el darlo, transmitirlo a aquellos que me han lastimado. Y te pido por ellos, como parte de la misericordia es orar por ellos. Estén vivos o muertos, bendícelos, atráelos a ti y llévalos a tu reino. Dales vida eterna, Señor. Y con esto, Señor, a mí dame la paz que tanto necesitaba.
para vivir, para seguir en la vida. Y no me quiero soltar de ti, Jesús. Tú eres la luz que bajó de lo alto, ilumina mis pasos, guíame. Sígueme liberando, sígueme sanando, Señor. Señor, sigue liberando y sigue sanando con su preciosísima sangre derramada en la cruz. Confía en Él, cree en Él que te está liberando y sanando y agradécele. Si tú has perdonado, fiel y bueno es Él para perdonarnos. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque me ayudaste a perdonar y gracias porque hoy me has liberado y me has sanado. Gracias por sanarme de mi enfermedad psicológica, de mis recuerdos dolorosos. Hoy se van, hoy me libero de ellos, Señor. Porque tú estás sanando mis heridas. Las has sanado. Con las tuyas, Jesús, sanas mis heridas. Hoy, Jesús, tú me estás sanando de mis sentimientos, emociones guardadas. Sáname, Señor. Hoy me estás sanando también y liberando de mis pecados que dañaron mi espíritu. Libérame, Señor. Y libérame también por tu sangre preciosa derramada en la cruz, con tu poderoso nombre de Jesús, Emmanuel, de las consecuencias del pecado. Y mira mi cuerpo enfermo, lastimado, estresado, cansado, agotado, y ven a liberarlo, ven a sanarlo. Por tu llaga somos sanados, dice la palabra. Sánanos, Señor, bendícenos y danos tu paz. Danos tu bendita paz. Trata de ver a Jesús que te abraza, porque has permitido que entre a tu corazón, a tu vida, nuevamente, de una manera nueva. Abrázate y llénate de esa luz que solamente Él sabe dar. Para que tú seas luz del mundo, reflejo de esa luz de Jesús, la lleves a los más necesitados. Mamá María, gracias por tu presencia entre nosotros, por orar con y por nosotros. Que la misericordia de tu Hijo hoy nos ha alcanzado, nos ha tocado. Y con todo el corazón, con toda la confianza en ti, Madre nuestra, te decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. 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 Bueno, no me queda más que darles gracias por la oportunidad. Me decía que les compartiera un poquito. Bueno, pues, yo no cobro nada de todo lo que yo hago. Doy atención personal. Tengo oficina en la parroquia de San Carlos Borromeo en Houston y en Baytown. Unos días atiendo allá, otros días acá. Y estoy para servirles. Ahí están mis teléfonos. Estoy dando cursos, talleres aquí en San Carlos y donde me lo piden en las comunidades. Me pidieron que les compartiera eso. Y como no cobro, simplemente todo es donación de amor. Si alguien gusta cooperar en este ministerio, el que estamos sirviendo al Señor, ahí tienen los datos. Por mi parte, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Dios los bendiga. Y aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Memo. No se veía la parte de abajo de lo de Cele, pero bueno. Ok. Ahí está el teléfono, que con toda la confianza. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Memo, por haber estado con nosotros. A ustedes. Y antes de, bueno, ya oración ya hicimos, entonces solo vamos a hacer las invitaciones de los siguientes eventos del apostolado. Mañana tenemos el inicio del taller de sanación interior desde el seno materno, todos los jueves del mes de julio, con Gabriela Salum Osorio, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por el canal de YouTube, por la página de Facebook del apostolado y también por Zoom. El domingo los invitamos
para liturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y a las 6 de la tarde el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y la transmite por la página de Facebook del Apostolado y también la transmite por el canal de YouTube. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández y ella nos va a hablar de el tema Reconstruyendo el Amor, claves para una reconciliación en pareja. Bueno, esos son todos los eventos que tendremos en el apostolado en la siguiente semana. Esperamos que nos acompañen a todos. Muchísimas gracias y que tengan una muy bendecida tarde todos. Bendiciones a todos.